La noche prometía brillar entre focos, aplausos y flashes, pero lo que nadie imaginó fue que tras el telón se viviría un momento de tensión imposible de disimular. Cemre Arda y Gökberk YLDRM llegaron juntos a la gala, sonrientes, bien coordinados, como la pareja sólida que siempre intentan mostrar. Sin embargo, bastaron unos minutos para que la calma se rompiera en 1000 pedazos. Una fan, emocionada, se acercó a Gökberk, lo abrazó y convirtió un gesto inocente en el detonante de una discusión inesperada. Nadie pudo anticipar que algo tan simple pudiera encender la chispa de los celos. Los testigos afirman que Cemre no logró ocultar su incomodidad. Dicen que todo empezó con una mirada que lo decía todo. Cemre, parada a un lado del camerino improvisado, veía como Gökberk, con esa simpatía que le caracteriza, correspondía a la cercanía de su fan. Para ella, sin embargo, el momento se alargó más de lo soportable. Algunos comentan que la actriz intentó mantener la compostura, pero su lenguaje corporal la delató. Cruzó los brazos, evitó mirar directamente a su pareja y murmuró algo a una amiga cercana. Un murmullo que pronto se convirtió en una frase que encendió la mecha. Quienes estaban cerca cuentan que Gökberk no comprendió la magnitud del enfado de Cemre. Él, siempre tan relajado, respondió con un tono que lejos de calmarla, la hizo estallar más. La discusión empezó con frases cortas, casi susurradas para que nadie más escuchara. Pero la tensión era evidente. Las miradas se hicieron filosas, las respuestas cada vez más secas. Lo que era un murmullo se convirtió en un intercambio de reproches. Mientras la alfombra roja seguía recibiendo a invitados y los flashes estallaban afuera, detrás de escena la pareja lidiaba con un torbellino de emociones. El ambiente entre bastidores se volvió pesado, casi irrespirable. Varios miembros del equipo de producción empezaron a mirarse entre sí, sin saber si intervenir o darles espacio. Fue entonces cuando el representante de la pareja decidió actuar. El representante, un viejo amigo de ambos, se acercó con paso firme. Sabe bien que un momento mal gestionado puede acabar en titulares escandalosos al día siguiente. Con voz tranquila, pidió calma, invitó a Cemre a dar un paseo por los pasillos para bajar la tensión. A Gökberk le pidió paciencia y prudencia. Durante unos minutos, los ánimos parecieron calmarse. Pero el ambiente seguía cargado. Cemre, dicen, aprovechó ese breve paseo para desahogarse con una amiga de confianza. Entre susurros, se quejaba de que no es la primera vez que una fan se toma confianzas con Gökberk. Aseguraba que él no sabe marcar límites cuando se trata de gestos afectuosos. Su amiga intentaba tranquilizarla, recordándole que la popularidad trae consigo situaciones así. Pero Cemre no quería escuchar justificaciones. Mientras tanto, Gökberk permanecía en un rincón, visiblemente incómodo. Se pasaba la mano por la nuca, respiraba hondo y lanzaba miradas al suelo. Sus compañeros de reparto se acercaron para bromear y distraerlo, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que, aunque el incidente pudiera parecer menor, para Cemre era una señal de alerta. Y para él, un recordatorio de que hay detalles que siempre vuelven a casa. Cuando regresaron al camerino, la tensión aún era palpable. El representante, mediador improvisado, intentó cerrar el capítulo de la mejor manera posible. Les pidió que se centraran en la gala, que mostraran su mejor versión ante las cámaras. Y, sobre todo, que no alimentaran más rumores. Gökberk prometió estar más atento la próxima vez. Cemre, por su parte, respiró profundo y decidió guardar silencio. Lo curioso, comentan algunos, es que la pareja decidió actuar como si nada hubiera pasado.
Salieron juntos al escenario, sonrieron para las fotos, respondieron con amabilidad a las preguntas de la prensa. Para los presentes, la química era impecable. Pero quienes sabían lo ocurrido minutos antes notaron la leve distancia entre sus miradas. Un susurro no dicho que solo ellos entendían. La noche continuó sin mayores incidentes, pero la sombra de la discusión se quedó rondando. Varios asistentes comentaron la escena en voz baja. Algunos defendían a Zemre, asegurando que tenía derecho a incomodarse. Otros respaldaban a Gökberk, afirmando que la fama exige cercanía con los fans. Cada quien tomó partido. Y así empezó un nuevo rumor. Días después, aún se escuchan ecos de lo ocurrido. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones al respecto. Zemre comparte fotos de sus proyectos, Gökberk promociona su próxima aparición. Pero los comentarios no tardan en recordar aquella noche de tensión. En cada publicación, los fans preguntan si todo está bien. Si lograron resolver lo que empezó como un abrazo inocente. Cercanos a la pareja aseguran que esta no es la primera vez que discuten por situaciones similares. Dicen que Zemre siempre ha tenido un carácter fuerte, que no tolera sentirse desplazada. Que para ella, un detalle tan pequeño como un abrazo puede significar una falta de respeto. Para Gökberk, en cambio, la naturalidad con el público es parte de su encanto. Un punto que, una y otra vez, los enfrenta. Sin embargo, también hay quienes afirman que saben superar estas rachas. Que cuando la tormenta pasa, vuelven a mirarse como la primera vez. Que cada discusión deja una enseñanza, aunque duela en el momento. Y que el amor, hasta ahora, siempre ha logrado imponerse sobre los rumores y los celos. Los expertos en farándula ven en este episodio una oportunidad para la prensa. Cada nuevo detalle, cada frase salida de contexto, se convierte en material para especular. Las redacciones ya preparan preguntas incómodas para la próxima alfombra roja. Saben que, si la pareja se muestra fría, será titular. Y si se muestra demasiado cariñosa, también. Los seguidores más fieles esperan que esta tensión sea solo una anécdota. Confían en que Zemre y Gökberk volverán a sonreír juntos, sin sombras entre ellos. Algunos incluso defienden el derecho de la actriz a marcar límites. Otros recuerdan que la popularidad también implica tolerancia. En cualquier caso, todos coinciden en algo, nada pasa desapercibido cuando se trata de ellos. Por ahora, la pareja parece decidida a no alimentar más comentarios. Han reforzado su círculo de confianza, filtrando mejor la información que sale de su entorno. Pero saben bien que, en este mundo, ningún secreto se guarda para siempre. Y que cada gesto se interpreta una y otra vez. Mientras tanto, los testigos de aquella noche aseguran que aprendieron una lección. Detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, puede esconderse una tormenta. Y que, en el mundo del espectáculo, la calma nunca dura demasiado. Para Zemre y Gökberk, el verdadero reto será demostrar que, pese a todo, siguen siendo un equipo. Solo el tiempo dirá si este episodio queda como una simple anécdota. O si volverá a encenderse la chispa de los celos en otro escenario, en otro abrazo inesperado. Por ahora, su relación sigue a la vista de todos, envuelta en luces y sombras. Y el público, como siempre, atento a cada detalle.